Vamos a dar inicio a la siguiente sesión, la sesión de la meditación. Recuerda que la meditación es una herramienta que nos permite entrar en lo más oculto de nuestra propia mente, oculto ante nosotros mismos, porque lo que ocurre en nuestra mente generalmente somos los últimos en saber qué es lo que pasa ahí. Vamos a iniciar esta sesión de la meditación y hoy estamos hablando de los demonios de la mente. Hoy quiero que practiquemos no los demonios, que para eso somos buenísimos durante el día, sino cuando te das cuenta que este demonio, la ira, el exceso del fuego, la ira, el odio, el rencor, la soberbia, el orgullo, que todo esto te domina y cambia tu visión, cambia la manera en la que te expresas, la manera en la que te mueves y actúas. Este es un demonio. Un demonio. Cuando ocurre esto, tú tienes que cambiarlo. Para apagar el fuego, para apagar este fuego y controlarlo, necesitas la atención y el elemento tierra. Vamos a buscar la quietud. Entonces, no te voy a decir, imagínate que estás enojado o imagínate que estás agobiado, porque esta experiencia no tenemos que imaginar. Estoy seguro que todos o casi todos tenemos muy clara. Pero date cuenta cómo te sientes cuando te invade realmente una emoción así. Porque ahora vas a hacer todo lo contrario. Y lo que yo quiero es que durante el día, cuando te pasa esto, hagas este refugio en ti, hagas este refugio en tu interior y te inunde la paz, la quietud, el elemento tierra que hemos practicado la semana. Eso es lo que vamos a hacer. Así que siéntate con la espalda recta. Recuerda sostener la cabeza hacia arriba, pero el mentón ligeramente abajo, lo que nos da un mejor enfoque. Vas a cerrar los ojos y vamos a empezar este viaje hacia el interior. Cierra tus ojos. Lleva la atención hacia tus narinas y comienza a sentir el aire como entra y sale. Recuerda, no trates de controlar. La postura de tu cuerpo es el cuerpo erguido, el torso erguido, el mentón ligeramente hacia abajo. Pero la postura de la mente es no controlar nada. No buscar nada en el pasado. No buscar nada en el futuro, no tratar de cambiar el presente. No controles, solo siente el aire. Toma tanto cuanto tu cuerpo te lo pida y deja que salga tanto cuanto tu cuerpo quiera. Déjate llevar. Déjate llevar como el agua fluye con la respiración. Y ahora lleva la atención hacia la parte baja de tu cuerpo y siente la tierra debajo de ti. Siente la silla, el sillón, la cama, en lo que es el piso, el cojín, en lo que estés sentado. Tu atención de las narinas va hacia abajo. Siente lo duro de la tierra, su dureza. Su estabilidad. Inamovibilidad, puedes confiar en eso. Tal vez puedas sentir que tu cuerpo se une con la tierra, es como si fuera hecho de bronce o de roca. Así que esa inamovibilidad, estabilidad de la tierra, lo sientes, la sientes en tu cuerpo. ¿Y qué crees?
Si tú sientes esa quietud en tu cuerpo es porque tu mente está quieta. Disfruta de este momento. Puedes observar esta quietud. Y si la observas, vas a ver que es infinita, no tiene lugar donde inicia, ni lugar donde termina, ni momento donde inicia. Eso sí termina cuando aparece un pensamiento, así que si llegan pensamientos, deja que salgan de la misma manera como llegaron. No les prestes atención. Tu atención está en el sentir el cuerpo, la quietud y la tierra. Y al mismo tiempo fluye con lo que pasa en la cabeza. Si hay un pensamiento, no lo detengas, deja que salga. Si te confundes y tienes un movimiento en la mente, inmediatamente lleva la atención a las narinas. Disfruta de esta quietud. Te estás dando el permiso de permanecer en un espacio puro de tu mente. Tu mente, date cuenta que eso está en tu mente y está totalmente separado de todo. Siempre puedes hacerlo. Date cuenta lo poco que importan las cosas cuando estás en ese estado de plenitud, de una quietud perfecta. De hecho, es un estado de perfección. Refúgiate ahí. Uno cuando se refugia es como si se encontrara en los brazos de su madre. Confía. Así que tú también confía. Te estás reencontrando con tu propia mente. Disfruta de este momento, no trates de cambiarlo. Lo que entra, sale. Tu atención está en el mismo estado de quietud.